Noticias. La entrevista de hoy en Noticias Colombia. 5:36. Ya los diputados de la República aprobaron una moción para devolver a la Comisión Dictaminadora un expediente que trata una ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado. Eso es un retroceso en la ley para que se estudie. Se va a devolver a la comisión por un plazo de 30 días, se va a hacer un nuevo informe y después se verá qué se hace con esta ley. Pero hoy queremos hablar sobre el acoso laboral. ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cómo está tipificado en este momento? ¿Cuáles leyes lo cubren? Si hay alguna forma o cómo se trata en este momento. A mí me interesa mucho la visión del experto en cuanto a por qué este tema viene siendo prioridad para el actual gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay temas que uno consideraría dentro de tantas cosas urgentes que son más urgentes que que es urgente, ¿verdad? Entonces habría que ver por qué es que hay interés político en el tema. Para entender todas esas aristas hemos invitado a don Kendall Ruiz. Él es experto en Derecho Laboral, socio director de Acelecom Abogados, a quien le damos las muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos en cabina de los radioescuchas. Estaba escuchando las preguntas que ustedes tenían y vieras que este tema tiene muchas aristas y muchos aspectos de sensibilidad que hay que abordar. Y este tema, vieras que no es tan nuevo, el tema del acoso laboral. Inclusive había un proyecto que era el número 18.136 y ese pues se archivó y ahora tenemos este que es del año 2020, que es el 20.873 y la razón por la que la quiero reactivar es una pregunta que también yo me hago, porque como bien mencionan ustedes, podrían haber otros que son más prioritarios, que tienen que tomarse decisiones ya, pero hay que ver tal vez el interés por el cual quieren promover un proyecto de este tipo. Don Kendall, empecemos por lo más básico. ¿Cómo se define en este momento el acoso laboral? Sí, el acoso laboral tiene muchísima razón de ser de que es una agresión psicológica de varios compañeras y compañeras a un solo compañero, o sea, pueden ser muchas las variables. Otro punto importante es que este concepto es tan amplio porque el tema psicológico también entra a jugar, entra a determinarse aspectos que no basta con que sea un tema ofensivo, sino que también hay otros elementos que se tienen que valorar para determinar qué es el acoso, porque podría ser disminuir funciones, no hablarle a la persona, invisibilizarla. Entonces son muchos elementos que se tienen que analizar para ver si estamos en presencia de un acoso laboral. Don Kendall, cuando ya usted nos explica que esto hay que revisar el caso, pero por ejemplo, eso tiene que tener un componente de reiteración. Le pongo un ejemplo, Luis Diego Marín me hace a mí un comentario porque dice que mi camisa viene muy arrugada, está muy fea, me lo dice hoy y no me lo repite más. ¿Eso califica como acoso laboral o Luis Diego Marín me tendría que hacer el mismo comentario ofensivo durante varios días seguidos para que puedan ingresar en este tipo de acoso? A propósito, su camisa no está ni fea ni arrugada. Muchas gracias. Bueno, esto va a depender de muchas cosas y ¿por qué les digo esto? Porque como puede ser un simple comentario y que puede que no se considere un tema de acoso y que no sea tan reiterado, puede ser que haya una acción que sola esa acción ya se considera acoso y no era ¿cómo? Una sola acción. Por ejemplo, si lo cambias del espacio físico de una manera injustificada, de donde usted trabaja y entonces y le afecta a usted en el desempeño y demás, pues claramente podríamos tener una práctica de acoso. Pero si es un comentario aislado y demás y que podría ser ofensivo, entonces puede que tenga otro tratamiento, que sí, puede ser sancionable, pero no ser tratado como acoso. ¿Por qué? Porque de hecho el Código de Trabajo regula que cuando se den comentarios que sean difamatorios, injuriosos, alguna falta grave entre los compañeros de trabajo, entonces podría ser sancionado, inclusive la última falta podría ser el despido, pero dependiendo de la actuación que se dé, si es continuada, si es con la intencionalidse de hacer sentir mal a la persona de manera reiterativa, entonces se analiza cada uno de estos elementos. Por poner un ejemplo, que se buscan generar que hayan errores en el trabajo de la persona, no una vez, sino varias veces, pero podría decirse, mira, se propició que sea este error tan grave para que esta persona la despidan. Bueno, entonces entra a valorar si esta fue la intención, porque se analiza la intencionalidad, si es doloso, por ejemplo, o si fue simplemente sin culpa. Entonces, ese es tal vez uno de los problemas que tiene este proyecto de ley. La manera de cómo se establecen qué es conducta de acoso laboral y qué no es conducta de acoso laboral.
Don Kendall, bueno, como todo en derecho, este tema también necesita la prueba. Y aquí es complicado porque para poder ir, imagino yo, ante un abogado a pedir ayuda o bien ante el Ministerio de Trabajo, el ofendido debe presentar prueba. ¿Qué tipo de prueba? Considerando también de que el resto de compañeros de pronto no quieran exponerse para no perder sus empleos. Claro, esa pregunta es muy buena porque este proyecto, o me voy a volver todavía un poco más para explicarles cómo estamos, porque fue algo que ustedes mencionaron. ¿Cómo está Costa Rica con respecto al acoso laboral actualmente? No hay norma alguna que regule el acoso laboral. Pero dirán, pero yo he escuchado que eso se regula. No, lo que está regulado es el acoso sexual en los centros de trabajo. Y hay todo un tema de un procedimiento que se tiene que realizar para resguardar, prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual en los centros de trabajo. No así con el acoso laboral. En el acoso laboral, para los elementos de prueba, este proyecto ha determinado que se puede utilizar, como uno le dice, normas supletorias al Código de Trabajo, o en su caso también, mi pensar es el Código Procesal Civil. Y uno dirá, ¿por qué o qué relación tiene? Porque son procedimientos, y en estos procedimientos uno también determina qué pruebas puedo aportar. Lo bueno que tenemos nosotros, por lo menos en nuestro sistema costarricense, es que ha venido avanzando mucho con los temas de prueba y puedo aportar toda la prueba que sea legalmente viable en proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que hay temas, como bien nos dicen, un compañero no quiere participar, pero bueno, si tengo un correo electrónico, si tengo mensajes, entonces esos mensajes también hay que ver cómo los aporto, si los tengo que aportar no solo con una captura de pantalla, llevar el dispositivo para que vean que sí me llegó el mensaje de la persona, o levantar un acta notarial, o sea, hacer muchos ejercicios con respecto a esto. Entonces, todos los medios de prueba que sean legales, que sean válidos, se pueden aportar, inclusive dictámenes psicológicos de que la persona está mal, entonces se puede llevar a como un testigo experto. ¿Por qué? Como no está regulado actualmente, podría ser que centros de trabajo tengan procedimientos para llevar el acoso laboral, pero con este proyecto sí obligaría a los patronos para que generen un reglamento como se da en el hostigamiento sexual, que por ley lo tienen que crear. Entonces generarían un procedimiento para que se ponga la denuncia, se reciba la prueba, se dé una recomendación al patrono para que sancione o no, según sea el caso. Ahora, una persona se ofende por acoso laboral. Usted nos cuenta que no hay una normativa específica para este tema. Entonces, ¿qué gana una persona yendo a denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo? Y pues, ¿cuál sería la legislación que le permitiría resarcir los daños y que la persona se sienta protegida? Claro, como actualmente no tenemos regulación con respecto a lo que es el acoso laboral, entonces hemos tenido que aplicar lo que dice el Código de Trabajo. El Código de Trabajo tiene algunas obligaciones y prohibiciones y sanciones en caso que se incumplan esas obligaciones y prohibiciones. Y por ejemplo, dentro de las obligaciones establece que tiene que conducirse en el trabajo con buenas costumbres, con buenos oficios, luego se establece el tema de la difamación, luego se establecen faltas graves. Entonces, se tienen que analizar varias cosas. Uno, la regulación interna del centro de trabajo. Si en el centro de trabajo hay algunas obligaciones y prohibiciones para lo que es las relaciones laborales entre las personas trabajadoras, entonces yo podría venir e ir al Ministerio de Trabajo y decirle, vea, al Ministerio, yo estoy presentando esta denuncia por acoso laboral porque tengo compañeros o compañeras que me están acosando y yo requiero que el patrono haga algo. Entonces el patrono pues puede llegar y ver el caso y determinar si en efecto se está dando esto para aplicar las sanciones que correspondan. Pero no significa con esto de que haya una normativa que determine el procedimiento. El procedimiento básicamente lo están haciendo como, mira, tenemos esta situación, esto es lo que nos están indicando. Ahora, el Ministerio de Trabajo tiende a, cuando hay ese tipo de conflictos, llamar a una conciliación, como decirle, mira, ¿cómo podemos hacer para corregir esto de primera entrada? Pero si no, también hay otras vías que se han optado, que si no es el Ministerio de Trabajo, podemos acudir a los tribunales de justicia, un proceso que se llama proceso ordinario, para hacer ver que hay un acoso laboral. ¿Qué sucede? Que esos procesos son larguísimos, son súper largos, y hay algo que no se da, y aprovechando la pregunta, es que estas denuncias de acoso, o si alguien pone esta denuncia de acoso, actualmente no tiene una protección. Con el proyecto se pretende generar un fuero de protección a la persona durante la investigación del acoso laboral, muy parecido a lo que pasa con las denuncias de acoso sexual. Entonces eso es tal vez lo que se pretende con este proyecto.
Don Kendall, finalmente, ya que usted menciona el proyecto, ya usted nos comentaba que hubo uno que se archivó, ahora este que se devuelve por lo menos por 30 días antes de un informe final. ¿Qué opina usted sobre el proceso que está llevándose adelante con esta ley? ¿Considera usted que es necesario que se apruebe o cómo la analiza? Yo sí considero que se debería de aprobar, se debería establecer esto como una norma obligatoria, porque hay situaciones que se dan. Lo que sucede es que sí se tienen que reformar muchísimos artículos a como están redactados. ¿Por qué? Porque tienen muchas apreciaciones muy subjetivas. De repente pueden establecer que algún mensaje o algún comentario, entonces son apreciaciones subjetivas de la persona, entonces deberían objetivizar más esto y dar más elementos para que cuando se haga el proceso investigativo, entonces digan, no, es que no deberían de cerrarlo a conductas, sino que deberían de hacerlo más amplio y dejarlo más a situaciones que puedan darse en el centro de trabajo y no poner específicamente esto es. ¿Por qué? Porque es tan variable y tendrían que estar modificando esta ley constantemente. Deberían abrirlas más, hacerlas un poco más genéricas, no tan específicas, porque casi que están diciendo tiene que suceder así, de esta manera, y esto es acoso, y no precisamente eso es acoso, porque va a depender inclusive de la intencionalidad de la persona. Entonces considero que sí debería de lograr que esta ley, que este proyecto pase a ser ley de la República, y sí, en efecto, que se le hagan varios cambios, no es uno. Ya he hecho con una comisión, he trabajado este proyecto, hicimos varias observaciones a la Asamblea en su momento, y esperamos que las tomen, porque sí hay que hacer ajustes definitivamente a nivel conceptual, más que todo en la sección de las conductas que constituyen el acoso laboral y las que no son acoso laboral. Don Kendall, una última pregunta, discúlpeme que sea muy sencilla y desde mi ignorancia, pero estoy aprendiendo muchísimo de usted sobre el tema. Si una persona siente que es víctima de acoso laboral, va y se queja, le hacen el careo con el código de trabajo vigente, porque no hay legislación, y pierde el caso, es decir, no le dan la razón, no le dan al lugar su queja, su cuestionamiento, la persona debe regresar a la empresa a trabajar. Si la empresa por eso lo despide, ¿es acoso laboral? Ay, qué muy buena esa pregunta. Hay algo que se ha determinado cuando se dan este tipo de denuncias, y dependiendo de lo que se resuelva en el caso, porque podría ser que se determine que fue una denuncia totalmente falsa e infundada y que había mala fe con respecto a la denuncia. Vamos con ese escenario, vamos con uno que tal vez estaba fundado y que tenía dudas. Con el escenario que es falsa e infundada, lo que han determinado los tribunales de justicia con ese tipo de quejas es que podría darse un despido, inclusive sin responsabilidad patronal, porque lo que buscó fue afectar la imagen, difamar al compañero o al superior, entonces podría darse un despido sin responsabilidad patronal. Ahora, si la denuncia tal vez tenía algún sentido y tal vez tenía alguna confusión porque era algún tema de directriz y que simplemente fue un tema que no había intencionalidad y la persona se sintió afectada, pero no fue con el afán de afectar, entonces podría darse ahí un artículo que es el 404 del Código de Trabajo, que aplica y regula lo que son las prácticas discriminatorias. Entonces, podría entrarse a analizar si esa conducta que realizó el patrono con respecto a ese caso en específico entra dentro de ese marco. Esta norma, el 404, establece 14 elementos en los que se podría considerar discriminatorio, y por tanto también luego establece y cualquier otra análoga, o sea, que sea similar a esas 14. Entonces, si es por alguna condición de ese tipo, podría considerarse que hay una práctica discriminatoria y la persona podría iniciar un proceso que se llama sumarísimo, y le tienen que dar un trámite rápido para ver si reinstalan a la persona o lo que corresponda según sea el caso. Gracias, don Kendall, por su tiempo y por sus amplias explicaciones. No, con todo gusto, un placer para servirles. Kendall Ruiz, experto en Derecho Laboral, socio director de Acelecom Abogados, hablándonos de este tema de acoso laboral.